Sandra Velarde y sus invitados nos entregan una edición más de su programa, En Confianza, en donde te platicarán de casos de la vida real y su análisis psicológico. Disfrútalo. De lo que tengo hace apenas... ¿Algo está muy mal? Pues desarrollar el sentido de la vida. Sí, hay que buscarle el sentido de la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes de vuelta. Hoy tenemos un tema muy importante, de mucha actualidad, y estoy muy honrada de presentar a un amigo, a una persona que hace poco tiempo conocí, pero ha sido muy agradable conocerte. Su nombre es Hermilo Márquez y nos da un testimonio de su vida en relación a la enfermedad de VIH-Sida y lo que ha él ido viviendo, el proceso y todo lo que ha experimentado con esta enfermedad. Hola, Hermilo. Hola, ¿qué tal? Soy feliz de estar aquí porque es bien importante que la gente, aún en estos tiempos, después de 30 años o más, de que se supo de la pandemia esta que se convirtió luego en pandemia, o sea, que la epidemia que se convirtió en pandemia, claro, del VIH, que no lo creíamos, o sea, que nos estigmatizaban que era una enfermedad propia nada más de los homosexuales. Entonces, pues fue un detonador para que la gente heterosexual se descuidara. Claro. Y fue como cundió más, porque en realidad... pues, había como falta de información, ¿no, Es Milo? que no sabíamos nada, Claro. Yo trabajaba en centro nocturno en aquella época, fue en el 83 más o menos cuando me enteré. Yo vivía en aquel tiempo en Mexicali, Baja California, y nos empezaban a decir, pero nos decían por hacernos bullying. Que hay una enfermedad nueva que les da los jotos. Y bueno, yo no me sentía joto, yo me sentía mujer, tenía años viviendo como transgénero, y me molestaba que me dijeran eso. Yo no sabía nada de derechos humanos como para haber denunciado o para haber emprendido una lucha en contra de estas situaciones. Del abuso psicológico. Sí, exacto, sí. Por parte de mis propios compañeros. Claro. O sea, compañeros de trabajo. En aquel tiempo yo trabajaba en centro nocturno y cantaba, pero vestida de mujer. O sea, que era cantante, no hacía fonomímica como hacen los tradicionales travestis. Yo era cantante, entonces, pero vestida de mujer. O sea, yo ya era transgénero, viví 15 años vestida de mujer. Entonces me molestaba que me hicieran ese tipo de comentarios pero como te digo, ignorábamos todo lo que se refería a derechos humanos como para poder defenderme. Sin embargo, yo tenía que implementar estrategias para salir del paso y siempre salía airoso. ¿Sí? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías para tú salir airoso de esas burlas? Sí, por ejemplo, si me lo decía un hombre, le decía, pues ten cuidado. Claro. Ten cuidado, a lo mejor ya te infectaron, etcétera, ¿no? Y si me lo decía una mujer, porque normalmente eran, o sea, mis compañeras artistas o las trabajadoras sexuales que trabajaban en el antro o las meretrices o las ficheras, claro, lo hacían por molestar y les decía, no te preocupes, a las perras no les da, les decía yo. Y ya se quedaban abanicando, ¿no? Entonces, son estrategias que uno tiene que implementar, pero me era funcionaban. como necesario, ¿no, Milo? Como poder hacer un contrarrestar. Exacto. Todo eso que, o sea, tú lo neutralizabas como atacando un poco de vuelta. Sí, y ya no me molestaban, fíjate que no tenía por qué estarme peleando todas las noches o todos los días con las personas y salir mal y hasta perder las amistades. Claro. Y al rato me pedían disculpas, pero como uno mismo es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Que te funciona y así lo vas dejando, se va quedando en tu repertorio. La cosa es de que en aquel tiempo no sabíamos nada que ni los médicos sabían que con un condón podíamos prevenir. Entonces, así fue como me enteré del VIH. Y pues, como no sabíamos, pues nosotros teníamos relaciones. Yo en aquel tiempo, nunca tuve yo pareja estable. Nunca, porque yo desde un principio nunca les creí a los hombres. Entonces, no por eso son confiables desde tu perspectiva. Por eso estoy solo a gusto. Yo les decía, qué humor de tener marido. Y me reía, ¿no? Porque, no tienes pareja, no te has casado. No, qué humor de tener marido. Pero yo lo hacía porque empecé a ver a mi alrededor. En el 77 yo me fui a México
y para ingresar al ambiente artístico, sin ninguna preparación previa, no estudié actuación, ni danza, ni canto, ni nada. Y sobreviví 21 años de eso, Allá, fíjate. mira. Bueno, me fui a México y ahí ya entré a trabajar directamente a Centro Nocturno. Tuve una suerte desmedida. Me relacioné inmediatamente con las vedettes. Fui secre primero, luego fui bailar. Bueno, impresionante la imagen aquí para decirle a nuestros amigos que nos están acompañando que sería interesante que se metieran a tu perfil de Facebook y vean las fotos de Milo. Bueno, guapísima, guapísima. Por eso les digo, yo sí era bonita. Sí, tú sí eras bonita. No, porque muchas dicen, yo cuando era joven era muy bonita, pero las fotos, ¿dónde están? Claro, el testimonio. Entonces, ahí, claro. Tuve esa suerte. Tuve esa suerte porque pues me acostumbré a que me abordaban a mí. Yo por eso no soy acosador, porque he sabido de muchos homosexuales que son acosadores. Y yo no, me acostumbré. Ahora vivo muy en paz, como la hormona ya no me funciona igual, pues vivo muy en paz. Como quien dice, ya me jubilé. Milo, ¿cómo te enteras tú que eres portador del virus del VIH? Precisamente trabajando en Centro Nocturno, un día cuando ya estaba el problema crítico de la explosión del VIH en todo el mundo, yo vivía en Mexicali en esa época, y empezaron las autoridades de salud no hallaban qué hacer. Entonces lo que hicieron fue arbitrariamente, bueno, fue una salida de emergencia. Como te digo, no sabíamos nada de derechos humanos y lo aceptamos, que todas las personas que se dedicaban a sexo servicios, a trabajo sexual, o que estaban dentro del ambiente donde podía ser de riesgo. Que era el ambiente de riesgo. Exacto, que eran los centros nocturnos, porque antes eran variedades, o sea, no eran los tables, no existían los tables, eran variedades completas. En una variedad tú ibas a un antro y veías al cómico, al mago, a la bailarina, al ballet. Era bonito, era bien bonito. Se acabó esa época. Salíamos, ahí me tocó ser bailarina de ballet, de chica del coro me tocó ser, ya en mi personalidad de transgénero. Yo salía adelante, me ponían porque era la más alta. Me con tocados, plumas, mucho glamour. Cómo no. Y luego en la frontera hay otro concepto de lo que es un show. Obligaban a los artistas, meseros, hasta el que hacía la limpieza de un antro, que teníamos que ir a revisión. ¿Y había prueba? O sea, sí, en ese entonces. No, en aquel tiempo no. Fue cuando empezaron a hacer las pruebas, ya las pruebas famosas de ELISA. Y después ya se confirmaba con el Western Blot. Pero en aquel tiempo ponían el grito en el cielo tras que no hacían trabajo sexual, las artistas, por ejemplo, las cantantes. Pero pues yo no tenía problema porque pues yo era homosexual, travesti, en este caso transgénero. No sabía que éramos transgénero, éramos travestis, pues nos vestíamos de mujer, pero yo ya vivía en esa condición 24 horas. Entonces, algunas protestaban con la ANDA, yo pertenezco a la ANDA. Bueno, pertenecía, ya me han de haber dado de baja. Pero, y para la gente que pudiera estar escuchándonos desde otros países, la ANDA es el sindicato. La ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Ajá, yo pertenezco con credencial 10669 y te digo, nos obligaban, aun cuando fuéramos, aunque no hicieras trabajo sexual, pero en aquel tiempo, o todavía, los patrones te obligaban a que alternaras con la clientela, porque si no alternabas, por muy chingona que fueras en el show, claro, te corrían, no le producías al patrón, tenías que pagarte tú solo. Entonces, era la forma de pagar. Sí, o sea, que te pagaban un sueldo, pero tú terminabas tu show y ya te estaban invitando a las mesas y tenías que ir a hacer que el cliente gastara. O sea que, ¿qué vas a tomar? Pues esto, una botella, y ya el cliente ya gastaba. Y él, con el interés de llevarte a la cama, pues te pagaba las botellas que tú quisieras. Y al final de cuentas, te ibas o no te ibas. Pero era una forma de la famosa ficha. Te daban comisión por cada botella o por cada copa que pidieras. Okay. Es la famosa ficha. ¿Cómo es que te enteras, Milo, de que eres portador? Para allá voy. Entonces, asistiendo a esos exámenes, nos hacían el examen de sangre cada 6 meses, y aprovechaban y nos esculcaban, o sea, nos hacían el exudado, en este caso mío, pues anal, y a las chicas, a todas el vaginal, etcétera. Y era muy ofensivo, la verdad, sí, pero pues fue como me detectaron. Así estuve yo 2, 3 años, y hasta que un día, no pasó mucho tiempo, eran los 80s, como en el 92, en el 90 fue cuando me pasó. Tengo muy presente porque acabo de cumplir 25 años en febrero. Y
Y en una de esas revisiones, yo recuerdo que antes de ir al examen, tuve un cuadro de neumonía. Y entonces está asociado el VIH con la neumonía. Mi estilo de vida era, pues, imagínense, desvelarme diario. Diario tomaba, diario fumaba y respiraba el humo de los demás. Sí, claro. Entonces, pues me enfermé. Y cuando ya me recuperé, me tocó ir al examen. Y efectivamente apareció con VIH positivo. Para esto yo empecé a darme cuenta de amigos míos que hacían trabajo sexual, travestis, que se vestían nada más en la noche para ir a trabajar. Y empezaban a enfermarse, a resultar, y era un escándalo, cállate la boca, los corrían inmediatamente del trabajo, no les permitían, y se corría la voz en todo Mexicali de que fulano tenía SIDA, porque no sabíamos que había VIH, o sea, era SIDA y era SIDA. Sí, claro. Y sabíamos que SIDA era muerte. Y en Tijuana, amigas mías empezaron a resultar también, se iban de ahí y se iban para Tijuana. Y amigas mías empezaron a suicidarse al recibir la noticia, se suicidaban, o sea, porque era muerte. Y te decían los médicos, pues vas a vivir unos 2, 3 años. Fíjate nomás. Y el cuadro... Y aparte el cuadro era como nada tremendo, alentador, sí, claro. O sea, esos 2, 3 años tremendos. Entonces yo ahí me fui preparando, me fui predisponiendo a que también a mí me iba a ocurrir, porque amigas mías que habían compartido un cliente ocasional, se puede decir, porque pues yo no tenía pareja, yo vivía en la promiscuidad, yo me iba con el que me daba la gana, y ese va a ser mi marido esta noche. Fíjate qué gusto me daba. Por noche, marido por noche. Pues no siempre, porque no siempre me daban ganas. Bueno. O no siempre se me antojaban. Porque también se te tiene que antojar. Qué maravilla, alguien. qué cosa de tener esto en control, Sí, Milo. fíjate, qué bueno, porque Sí. si hubiera tenido que cobrar, porque hasta pendejo fui, no cobré, me iba por gusto. Pero, pues, como lo hacía por gusto, pues el día que tenía yo ganas. Claro, y por al que me supuesto. gustara. Claro. Porque decía yo, pues, bueno, pero cada quien, decía yo, tener que aguantar ese viejo gordo, feo, hediondo. Y porque me está pagando, no. Y me ofendía cuando me decían cuánto. Ay, me daba un coraje. Pero es que son los privilegios de ser bonita. Claro, pues, claro. Porque me daba el gusto de hacer lo que yo quisiera. Y era sencilla, o sea, que ni creas que era inflada, que acá no me sentía la diva, pero yo estaba consciente de que, pues, de la belleza. que les gustaba. Sí, claro. Entonces, así fue como me enteré. Un mal día de esos, me di cuenta y pues me hablaron allá a Salubridad, y los médicos, para eso eran mis amigos, pues bien apenados. Ay, qué lástima que... Doctor, le dije, mire, estoy donde tenía que haber ocurrido, le dije, del tocadero. Y pues me tocó a mí, no se preocupen, les digo, yo ya me imaginaba que un día de estos, es que como dice el dicho, en casa del jabonero el que no cae resbala. Claro. Y como me empecé a dar cuenta que amigas mías resultaron también con VIH y que luego habíamos compartido los mismos hombres, pues, ¿qué podía yo esperar? Pero no sabíamos cómo protegernos, pues, es lo malo. No había esa Nos hubieran información. dicho, póngase un condón y verán que la van a librar. Nada. De esto, ¿hace cuántos años que tú tienes el virus y que te dieron esa Cuando me noticia? enteré fue en el 90. 7 de febrero del 90, no lo olvidaré. Pero fue un impacto que cayó en colchón, como te digo, porque ya no fue tan drástico. Mi reacción fue, dije, bueno, ¿y ahora qué? Y fue lo que le dije a los doctores. Y ellos estaban sorprendidos. Pero Que estabas muy ecuánime, muy tranquilo. Sí, así como me ven ahorita. Le digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es que hay medicamentos, pero los puedes conseguir en Estados Unidos y son muy caros. El AZT famoso que mató a tanta gente, porque pues lo habían descontinuado de los tratamientos de cáncer porque era muy agresivo. Pero dijeron, vamos a dárselos a los del SIDA. Pues me hicieron un matadero de gente, pero era lo único que había. Y entonces, pues lo descartado. Entonces le dije, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Pues unos 3 años si te cuidas, pero ¿cuidarme cómo? Pues deja el ambiente en que estás, aliméntate bien, no te desveles, etcétera. No, le dije, pues a todo mundo me voy a morir porque no había cura. Pues mejor le sigo, dije, pues total, hasta donde aguante. Porque yo no se me ocurría volverme a vestir de hombre. O sea, se me hacía imposible, yo tenía 15 años ¿Pero ya. por qué lo harías? ¿Por qué lo hubieras hecho? Por cambiar de vida, pues. Ok. Porque venirme vestida de mujer para acá, pues era un problema para mí, para mi familia, etcétera. Entonces, y para conseguir trabajo también. Sí. Porque, pues, normalmente me iban a enviar otra vez a la calle o a los antros a hacer trabajo sexual o etcétera. Y el trabajo, el mercado de trabajo aquí en Nayarit, por ejemplo,
pues es muy limitado para los artistas. Sí. Entonces, pues decidí seguirle y me quedé callado. Ni al más íntimo amigo se lo comenté. Y me iba a mis citas y llegaba y me puse de acuerdo con los doctores y llegaba y me metía y salía con un algodón aquí. Mentira, pues ya sabíamos que tenía VIH. Ni me hacían ya nada, pero eran cuatachos, entonces ellos fueron mis cómplices. En eso le dije, pues, entonces yo cuando me invitaban, ponía un montón de trabas, me invitaban a salir, pues ya no. Inventaba muchas cosas y no me iba. Entonces, para no estar sexualmente con sí, otras exacto, personas y ya no sabía yo esparcir que era un el problema. virus, claro. Cuando ya después empezamos a saber que había condón, pues viva la vida, pues órale, ahora sí. Pero sí es bien embarazoso, bien difícil sortear esas situaciones. Y luego te hacían preguntas. ¿Y tú ya te hiciste la prueba? Uy, sí, aquí está mi cartilla. Porque te daban una cartilla y te firmaban que había sido. Porque si llegaban en la noche, de repente era bien arbitrario eso. Llegaban con la Julia. Que como redadas. Con una jaula, era como una redada. Llegaban con un camión. Eso fue en Mexicali en los 80s. En los 90s, 80s, 90s. Llegaban vienen los del registro, gritaban todas las muchachas. Y las que no habían ido se escondían o se escapaban por la puerta de escape. O sea, había una puerta por detrás. Y porque se las iban a llevar detenidas y hasta otro día tenían que pagar multa, el otro día y a fuerza tenían que ir a checarse. Sí. Y al patrón también le costaba sus 500 pesos. Sí. Entonces, al rato el patrón ya no te dejaba trabajar si no habías ido a checarte y puras de esas. Entonces yo tenía la complicidad de los doctores, que eran mis amigos personales. Entonces me firmaban que había ido. Ok. Entonces, Milo. así salía del paso. Ok, perdón. Bueno, yo no sabía que tenías esta maravillosa habilidad de ser un narrador, qué bárbaro. No, tengo mucha cuerda. Sí, no, qué maravilla. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Sí, sin embargo, me gustaría, antes de cerrar esta participación tuya, que nos compartieras cómo ha sido para ti vivir estos años con el virus y ¿qué dirías a alguien que está enterándose o que está en riesgo? ¿Qué dirías? Bueno, como te digo, me quedé callado. A nadie le dije hasta que a los 8 años se me empezó a manifestar. Seguí con mi tren de vida, que era un suicidio. Sí. Porque entonces empecé a tomar diario ya, porque como me pagaban, pues ya de plano tomaba, ya no las tiraba. O sea, me las tomaba, al cabo me iba a morir. Pues voy a disfrutar la vida. Eso te iba a decir, es como no había nada que perder, ¿no? Exacto, entonces empecé a experimentar con drogas, porque todo el tiempo me ofrecieron, pero yo no aceptaba. Pero ya esos últimos 5 años, probé de todo, nomás no me animé a inyectarme, porque me decían que era muy difícil. Todavía yo con una remota esperanza de que hubiera un día la cura. Pero sí probé marihuana, pastillas, etcétera, hasta que probé la coca, esa fue la maravilla. Dije, bueno, ahí me quedé, porque me mantenía sobrio. Activo, sí. Y mi trabajo era estar bien. Entonces, para mí a los 8 años, te digo, caí en fase de terminal. De un día para otro, empecé con unas fiebres tremendas, resultó que tenía tuberculosis y me vine a la semana, yo pesaba 47 kilos. Wow. Entonces me vine como un cadáver viviente a morirme a Nayarit, dije, pues a estar con mi familia allá, que me entierren junto con mi mamá. Y resulta que llegué y la doctora Gila Pacheco, le agradezco mucho, el doctor Alfredo Ruiz, estaba donde antes era el centro de atención para VIH, a un lado de Menchaca, ahora es el Cesame. Okay. Ellos me atendieron y me dijeron, pues, le dijeron a mi familia, si pasa la semana ya vamos de gane. Me acordé que en Hermosillo me habían ofrecido medicamento y les hablé y me lo dieron. Enviaron. Así estuve 7 años yendo cada 6 meses a mi control y me empecé a aliviar. ¿A Hermosillo? A Hermosillo. Me empecé a aliviar. ¿Qué medicamento tomabas? AZT y la mibudina, que era 3TC. Total que así me mantuve, luego me fueron cambiando los esquemas, empezó a haber más medicamentos, pero ya eran gratuitos por parte del gobierno. Qué maravilla. Pero me vine aquí a Nayarit, aquí no había 6 tratamientos disponibles. Entonces fue cuando me acordé que en Hermosillo me los habían ofrecido, y así fue como me salvé. También de la tuberculosis, a los 2 meses ya estaba fuera de peligro. Emocionalmente, Milo. Pues fue un impacto, pero como te digo, yo ya me había predispuesto, entonces lo que hice fue quedarme callado, pero entonces aprendí a vivir con esa nueva condición. Primero, pues de estar siempre a la expectativa de alguna señal, porque decían que una diarrea o que una tos o que una neumonía. Estar como al pendiente. Ajá. Y no me pasaba nada, pasaron 8 años y yo no me enfermaba de nada. Pero llegó ese día, me vine para acá
Y para mí ha sido un aprendizaje constante. Y bueno, como información, que de hecho el virus, el VIH no es una enfermedad, sino que es el sistema inmunológico deprimido. Exacto. Y entonces cualquier enfermedad, bacteria ataca y hace su agosto. Y así fue como aprendí que cambiar mi estilo de vida me ayudó mucho. Empecé a usar los tratamientos que ya existen, que ya son gratuitos, por las grandes luchas que hubo de las asociaciones civiles con el gobierno y hasta que logramos que fuera universal el tratamiento. Qué maravilla. Porque el gobierno decía, pues que se mueran. Claro. Ellos se lo buscaron, etcétera. Entonces yo lo que les quiero decir a las personas que resulten ahora con VIH, que resulten positivos en un examen o que sospechen, principalmente la gente que tiene vida sexual sin protección, son candidatos seguros al VIH, porque acuérdense que estamos en tiempos de VIH. Te acuestas con una gente, con otra, y tú que sabes la historia sexual de esa persona, claro, y no usas protección, de seguro algún día te va a resultar el VIH. Lo que les digo es que no se preocupen, que de esto no se mueren. Ya tengo 25 años yo viviendo y vivo muy bien. Pero que sí es necesario protegerlos para no contraer la enfermedad, porque en realidad te trunca todos tus sueños. Yo tenía muchos sueños inmediatos que los fui haciendo a un lado, porque dije, pues ya no se van a realizar, claro, con el temor de que me iba a morir al otro día. Y resulta que ya me quedé más tiempo del que yo me imaginaba. ¡Qué maravilla! Entonces, pues yo doy gracias a Dios, porque creo en Dios. Yo así me lo imagino cómo es, como me lo han imbuido que es, pero yo tengo esa creencia que hay un Dios, y me lo ha manifestado dejándome vivo y permitiéndome hacer tantas cosas, porque a raíz de eso fue como entendí que había gente que me había ayudado sin conocerme. Entonces yo ahora puedo hacer lo mismo por otras personas. Y es lo que hago. Me dedico a hacer activismo, a pelear por los derechos humanos de las personas que viven con VIH y ahora también por los de la diversidad sexual. Hago mucha labor de prevención y creo que con eso me siento tan feliz porque lo hago de manera altruista. No todo es el dinero. Créanme, no todo es el dinero. La satisfacción de haber hecho algo por alguien es el mejor pago que puedes recibir. Entonces, si ustedes dentro de su entorno, dentro de su actividad que realizan, pueden hacer algo por alguien, háganlo. Es bien curativo eso, Organícense, ¿no? Eso te da vida. Yo vivo con cáncer ahora y lo estoy enfrentando y pienso que mientras Dios me permita estar así, que no avance, que no se me haga metástasis, es la invasión, yo puedo hacer muchas cosas. Espero mantenerlo en control o hasta erradicarlo. Hace un año desapareció, pero parece que reinició. Sin embargo, no me da miedo. Ya estoy viviendo horas extras, pero las vivo con felicidad, a gusto. Y siempre ando viendo la oportunidad de poder apoyar a alguien, o cualquier causa. Muchísimas gracias. Me siento muy complacido de lo que he vivido y de todavía, si me falta más, pues le voy a echar más ganas. Una bendición. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Acompáñenos, por favor, al análisis de este caso. Bueno, pues continuando ahora con el análisis de este maravilloso testimonio de Hermilo Márquez. Ha sido así como una bendición poder escucharlo. Estoy segura que para ustedes también va a ser hermoso. Fue hermoso haberlo disfrutado. Y ahora tengo conmigo a Noé Moreno. Noé, gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. No, yo feliz. Noé es una persona periodista nayarita y muy conocido aquí en los ámbitos sociales. Y bueno, mi invitación es para analizar, Noé, un poco lo que es el caso de Milo, cómo lo ves tú, qué opinas, y desde el punto de vista periodístico y también darle como un sesgo psicológico, obviamente, que es mi área, ¿no? Pues mira, sin ánimos de obviamente hacer a un lado, obviamente el caso, mejor dicho, la enfermedad que ha acompañado a Milo durante estos 25 años, a mí sí me llama mucho la atención la manera en que toda la sociedad, sean heterosexuales, homosexuales, hemos estado acostumbrados a cargar con una máscara, ¿no? Escondiendo cosas o tal vez aparentando otras, lo que él comentaba, ¿no? No podía yo regresar a Nayarit por la cuestión de qué significaba trabajo, mi familia, y por supuesto la manera en que él había vivido los años anteriores. Así es. Pero es algo que me sigue llamando la atención y que
tal vez me puede causar molestia de cómo hemos estado acostumbrados a un día tengo que estar de buenas y me pongo una máscara, otro día estoy de malas y me pongo otra máscara, o no quiero que sepan esto de mí. Claro. Y finalmente tiene repercusiones como esa. En su momento pues fue desinformación y bueno, la consecuencia, ¿no? Positivo en VIH. Pero esto también lo puedes trasladar a la vida de todos los individuos, ¿no? Claro. Tratamos de vivir en una apariencia constante, entonces ahí hay que estar analizando cosas. Interesante eso que comentas, Noé, en relación y de todo el desgaste energético que es pretender o hacer una simulación y todo eso. A mí lo que me llama mucho la atención del caso de Milo es la cuestión de cómo él tiene una personalidad como muy saludable. Muy, muy saludable. ¿Y qué quiero decir? No porque se me haga bien su historia o mal, yo no estoy para juzgar la historia de nadie, sino que a mí me parece que su personalidad se fue adecuando, es una persona congruente, que hace lo que siente, que estuvo bien en cada uno de los momentos de su vida y la tiene como muy analizada, ¿no? Lo que pasó en el tiempo donde él se contagia, él entiende como lo que estaba viviendo, que él no tenía ganas de una pareja estable y que él tenía ganas como de tener un marido por noche, como dice él, si le daba ganas. Claro. Y entonces, pero él se fue como adaptando, que él primero se consideraba transvesti, luego transgénero, y luego viene la colisión de la enfermedad cuando era el boom, en ese entonces, en los 80s y 90s, que era así como, ¿te acuerdas que las gentes eran totalmente discriminadas? Había miedo de tocarles las manos, había miedo de tomar del mismo vaso, había miedo de estar cerca de ellos. Había tantos mitos y tanta falta de información en referencia al virus que ellos simplemente por el desconocimiento, lo que es la verdadera enfermedad, que es la ignorancia. Y que por la ignorancia, lo que hacemos cuando no sabemos algo, fíjate qué hacemos, Noé. Lo rechazamos, ¿no? ¿No es cierto? Poner la barrera. Sí. Yo creo que él encontró la manera de sanar su alma sabiendo que su cuerpo estaba enfermo, ¿no? Así es. Y es la manera de seguir adelante y de seguir viviendo, que digo, la verdad es un ejemplo pues, de vida y de lucha por lo que está haciendo en este momento. Así es. Y fíjate que cuando él comenta de que los enfermos o las personas que recibían el diagnóstico muchas veces cometían suicidio. Yo quisiera, a ver si nos es posible, como hacer un paralelismo de que cuando nosotros recibimos una muy mala noticia o está pasando una situación de depresión, un paralelismo de la enfermedad con otras cosas graves que nos pasan. Y que cuando nos pasa algo grave, nosotros tendemos en muchas ocasiones como a deprimirnos, a ponernos melancólicos, a no saber cómo enfrentar, a tocar esta sensación de ansiedad, de angustia y a lo mejor como de no saber qué resolver, ¿no? O cómo resolverlo. Y entonces él lo que hace, que es lo que me parece muy testimonial en términos positivos, es la forma en que él dice ¿qué sigue? Creo que ahí es la pregunta clave, claro. O sea, cuando nosotros tenemos un problema muy grave en nuestras vidas o que nos parece que es muy grave, la pregunta correcta es ¿qué sigue? Me encantó eso, me parece maravilloso y poder como cuando tú dices, él sana su alma o a lo mejor él es sano de su alma. A lo mejor hay gente que tiene esa estrella, ¿no? Que hay gente que así está siempre sano, a pesar de lo que pueda ir viviendo. Y entonces yo creo que él no debería de estar vivo. ¿Por qué? Porque no lo desee, claro, estoy feliz de que esté vivo. Lo que creo es por la enfermedad, por el tiempo en que la presenta. Ahorita una persona que presenta VIH es dificilísimo que se muera. Se mueren de otras cosas, ¿no? Sí. O sea, bendito sea Dios, la enfermedad ya no tiene esta estigma tan fuerte. Y él no debería de estar vivo porque por el tiempo en que lo presentó, porque ahora ya tiene cáncer, o sea, tiene tantas... Pero su ánimo y su convicción de ayudar a otros, cuando él dice, lo repite, no todo es dinero, no todo es dinero. A mí me encanta, creo que seres como él hacen la diferencia en el mundo, poco no. Son pocos de los que hacen una gran diferencia, la verdad fue muy grato escucharlo y sí, tanto las etiquetas que la gente le pone a las cosas más la contraparte, pues obviamente a él le han dado ese impulso para seguir. Así es. Estar aquí. Y luego, Noé, cuando
cuando él habla de su trabajo, del trabajo que hace como artista, porque él sigue siendo un artista, ahora es un artista plástico y aparte es un activista, tiene grupos de enfermos de SIDA que él los guía de forma absolutamente voluntaria, no gana un peso de eso, sin embargo él vive de lo que hace y se mantiene cuidándose. Yo creo que para las personas que hacen algo bueno por otros, que dejan de preocuparse tanto de sí mismos como él. O sea, él se olvidó un poco de sí y empezó a ayudar y fue su medicina. Sí, recibe lo bueno de los demás. Y pareciera, porque esto podría ser contradictorio a muchas cosas que yo he comentado con mis pacientes o incluso en los videos, que he dicho que tenemos que amarnos, que tenemos que cuidarnos. Yo creo que sí, sostengo eso, lo refrendo. Pero, sin embargo, creo, Noé, que es bien importante que una persona, cuando ya llegó a un punto donde hace ya lo que puede por sí misma, que se me hace muy sano y muy bueno, empiece a voltear qué sigue. O sea, cuál es el siguiente paso hacia lo que nos rodea y que eso también resulta súper terapéutico, porque si nos quedamos enfrascados en cómo me siento y qué tan a gusto estoy hasta ahorita, creo que es muy limitado, ¿no lo crees? Así es, empieza a perder uno la confianza en sí mismo y vienen otros problemas. Así es, y cuando nos encerramos como mucho en nosotros mismos, creo que es muy saludable desde el punto de vista de lo que él hace y que creo que esa actitud como de estímulo y de estar ayudando a otros y tratando de entregarse a otros es lo que lo mantiene vivo y que creo que podría darle sentido a muchas personas que pudieran estar atravesando, Noé, por estados depresivos, estados de melancolía o atravesando cualquier problema, el que tú quieras y mandes, ¿no? Y que eventualmente no saben cómo enfrentarlo. Es así como, si no sabe qué hacer con usted, vaya a hacer algo por alguien más. Sí, claro. O en este caso como él, o escucharlo hablar de su caso, de toda la evolución. Este problema lo puedes trasladar a otras cosas de tu vida, no es propiamente para quienes tengan cierta reserva de poder ver el video completo, porque dicen, eso no me atañe a mí. Sí, claro. Pero lo podemos utilizar para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, así es. Un ejemplo. Es un ejemplo y aparte, justamente lo que dices, como que si la enfermedad fuera para homosexuales, o sea, espero y creo, y bueno, que este pequeño trabajo que estamos haciendo, Noé, que también sirva para que la gente pueda saber, otra vez, que seguro ya tiene, que no es de homosexuales, que si alguien lleva un sexo riesgoso, obviamente está, como dice él, en el tocadero, y que esto es ciertamente ya es curable, o más bien es tratable, pero de todas maneras es importante que la gente vaya teniendo esta información y que tenga más amplio este criterio. Todos estamos vivos y mientras estemos vivos todos estamos en riesgo. Así es. Gracias, Noé, por habernos acompañado. Importantísimo tu tiempo para nosotros. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les pido que me dejen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en mi página Sandra Velarde, /psicóloga 2015 o en mi perfil Sandra Velarde y estoy siempre para servirles. Gracias.